Tenemos aquí una exclusiva en tu programa, Carlos. Nos atiende para la tarde de NTN 24 la vicepresidenta Verónica Abad. Vicepresidenta, bienvenida al Canal de las Américas. Gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, querida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. No sé si se me escucha La bien. escuchamos perfecto. Ok, Andreita, muchísimas gracias por la invitación. Carlos Andrés, un gusto poder compartir con ustedes para la cadena NTN 24, que siempre me han abierto las puertas para poder llegar con la información también de este lado de lo que conoce Latinoamérica. Así que muchas gracias por la invitación. A usted por su tiempo, vicepresidenta. Empecemos. Como vimos, llegó al Ecuador usted ayer, luego de estar 11 meses por fuera. La gran pregunta puede ser, ¿para qué volvió? ¿Con quién se va a reunir? ¿Qué va a hacer en el Ecuador? En realidad, luego de, mejor dicho, permítame explicarle cómo llegamos a esta instancia en la que Ecuador está viviendo. Es en realidad penoso tener que volver a recordar y remembrar todo lo que ha pasado durante casi un año. En realidad va a cumplirse un año de lo que yo salí de Ecuador, anunciando claramente que desde ese instante un decreto presidencial lanzándome hacia Israel en un país de conflicto y de guerra era claramente un destierro que él estaba haciendo en ese momento conmigo. Haber denunciado el tema de que no estaba de acuerdo con el hecho de que no se cumpla hacia los ecuatorianos algo que se acordó en campaña política y se le prometió a los 5 millones de votantes que eligieron un binomio presidencial en el cual era claro un trabajo por parte de un binomio cumpliendo una paridad en el género por un sentido claro de que la mujer se incrustaba en un sistema en donde le permitía también ser parte de la toma de decisiones en los diferentes sectores. En mi caso, era el sector social a quien iba dirigido mi trabajo y mi especialidad de 25 años de ejercer política pública. Por lo tanto, para mí, el afrontar luego de eso muchas presiones a través de varios hostigamientos, varias conductas que tanto su gabinete como el presidente de la República, que ahora ya son claras y evidentes, hablados por ellos mismos, la intención siempre fue que renunciara a mi cargo como vicepresidenta para que no ocurriera justamente lo que estamos hoy viviendo, la sucesión presidencial en el momento que él se retirara para poder hacer campaña política por su reelección. Esto nos ha traído obviamente graves consecuencias en el tema de una violación constitucional a la cual me debo y por lo cual estoy aquí en el Ecuador, al ver que claramente y flagrantemente están violando nuestro Estado de Derecho, rompiendo el orden constitucional de una manera muy clara y descarada, se puede decir, porque en este momento ya un acto consumado con un sumario administrativo que no solamente es ilegal, sino es ilegítimo, pues prácticamente me ha colocado en un tema de regresar a Ecuador en vista de que una suspensión de 150 días sin sueldo en la ciudad de Ankara, en donde en realidad me fui a parar, que en mitad de todo un pretexto de cumplir un decreto presidencial de paz, que mal Ecuador podría hacer algo en un tema de paz, un conflicto que no es el nuestro de los ecuatorianos. Sin embargo, todo este atropello que hemos tenido, esta persecución política que es clara y evidente y por lo cual se colocó una denuncia de violencia política de género, ya que el género prácticamente está atropellado en el tema de que no permite que los derechos políticos y la gestión en la cual un binomio presidencial fue electo constitucionalmente se pueda dar a paso para una realidad al pueblo ecuatoriano. Entonces, todo este proceso que hemos tenido de ataques a deshonra a través de un gabinete, indicando hasta que prácticamente quiero ocasionar un golpe de Estado, como lo ha señalado todo un gabinete, orquestando, usando los medios de comunicación, usando todo un aparataje político, simplemente por haber recurrido a la ley, recurrido a la justicia en el Ecuador, para que claramente se evidencie mis derechos que son violentados hasta el momento, porque fíjese usted, yo me regreso a Andrea de Turquía con un estado de indefensión totalmente, en donde prácticamente estaba encerrada en un hotel, ¿cierto? Sin la seguridad que se supone que era por la seguridad que me trasladaba a Turquía,
una cosa ilógica cuando mi deber es estar aquí en Ecuador, aún midiendo y apoyando a tanta gente que nosotros tenemos en Claro. este momento con mucha crisis en el Ecuador. Entonces, una cosa Vicepresidenta. descabellada a la cual tuve que recurrir a mis recursos para tomar la decisión de regresarme a Ecuador. Vicepresidenta Abate, Gabriela Sommerfeld, que es la canciller de Ecuador, le dijo a NTN 24 que usted sigue siendo la vicepresidenta del Ecuador. Es decir, quiero preguntarle, ¿usted ha intentado ingresar a su oficina? ¿Usted todavía tiene equipo de trabajo en el Ecuador? Bueno, fíjese usted, el día de ayer demuestra una vez más que todo lo que habla dentro del gobierno siempre está enfocado a no decir la verdad, a engañar a los ecuatorianos, a tomarse atribuciones que ni siquiera son de ellos y que competen a otras instituciones claras en el tema de la división de poderes y el Estado de Derecho, que irrespetan cada vez que ellos quieren hacerlo. El día de ayer apenas aterricé, me tenía que dirigir hacia mi oficina vicepresidencial, en donde me llamaron para avisarme de que hay alrededor de 60 militares, vallado, piquetes motorizados, con el único objetivo de que yo no ingrese a la oficina y al despacho vicepresidencial. Este acto violento demuestra claramente lo contrario de lo que dice la canciller. Y qué pena en realidad que una canciller, entendiendo de que ya hay un exhorto de la comunidad internacional para el respeto a la Carta Democrática firmado por varios expresidentes de todas las aristas políticas, en ese llamado, el que nosotros no hayamos podido tener una cumbre digna de un país, prácticamente hemos mostrado al mundo entero de que la libertad y la democracia está altamente amenazada por estos actos que acabamos de ver ayer, justamente con las acciones de un gobierno. Entonces ustedes dicen, habla una cosa, pero en las acciones son totalmente diferentes a los que ellos hacen. Ahora, ¿Con qué finalidad? Sería la pregunta. Claro, ahora entendemos entonces que no pudo ingresar a su oficina, que no pudo entrar a la vicepresidencia, que además, para ponerle en contexto a nuestra audiencia, la vicepresidencia en Ecuador queda detrás del Palacio de Carondelet, detrás de la presidencia. Me imagino que no pudo ingresar al centro de Quito para estar en su oficina. Eso paralelo a todo lo que está sucediendo es que a su hijo, hay un caso, el de su hijo, que ha sido llamado a juicio por supuesta oferta de tráfico de influencias. Y además el mismo presidente Noboa ha denunciado desde el gobierno que su hijo tiene plata en paraísos fiscales por 7,2 millones de dólares. Ante eso, ¿qué dice la vicepresidenta y la mamá? Bueno, primeramente la vicepresidenta ya ha declarado en varias ocasiones la verdad. Y la verdad es que nosotros no tenemos ninguna cantidad de dinero fuera de este país, más que nuestras cuentas nacionales, con nuestro honroso trabajo de personas y servidoras, nada más. Usted no, pero su hijo, vicepresidenta, ¿su hijo tampoco tiene ese dinero? Tampoco, Andrea. Y esto es claro porque nosotros pusimos la denuncia en fiscalía, mi hijo y su abogado, para denunciar que esa información no tiene fundamento, que toda esa denuncia que sacaron oscuramente por periodistas de anónimos no respondía ni siquiera a empresas que existen. Los nombres que da esa información es muy sencillo, tomar información de las empresas financieras que deben estar registradas si existieran, pero ni siquiera están registradas, no existen. Es decir, no hay un argumento. Y nosotros colocamos una denuncia para que la fiscal, vamos a ver aquí la fiscal, si actúa en justicia, pueda pedir las instancias legales internacionales para que certifiquen, pues, si nosotros tenemos cuentas, o por lo menos si existen esas empresas que son fantasmas y que no sé de dónde se han sacado esa información, con el único objetivo de ¿qué? De atacar la honra, de atacar la dignidad,
porque ellos tienen que demostrar sí o sí de que la vicepresidenta es corrupta y de que su hijo es corrupto, porque eso es prácticamente el orquestado de todo un gobierno para decir que yo no soy digna de tomar la presidencia del país. Entonces, aquí la justicia es la situación y el problema que estamos pasando, Andrea, porque es la justicia la que tiene que actuar. Una justicia que en este momento, y claramente por lo que hemos pasado en las instancias judiciales, como es el Tribunal Contencioso Electoral, como es el tema del sumario administrativo, hoy hemos pedido acción de protección, la cual la primera acción de protección nos fue negada. Ahora, a través de ya una sentencia en donde se sabe que es inconstitucional, va y arremete contra el Estado de Derecho claro hacia el Ecuador y al sistema democrático del país. Sin embargo, siguen sosteniendo estos atropellos y estas canalladas que siguen haciendo por parte, manipulando los estamentos de justicia. Señora Abad, Entonces, usted puede decir es hoy, terrible lo que pasa. usted puede decir hoy que el caso por presunta corrupción en contra de su hijo hace parte de esa violencia política que viene denunciando usted. Por supuesto, he denunciado desde el instante que sometieron a mi hijo a una humillación y un linchamiento mediático nacional e internacional al decir que mi hijo ha pedido sobornos por cuestiones de dar puestos públicos, cuando mi hijo ni siquiera tiene nada que ver con el sector público, mucho menos con la institución. Estando una vicepresidenta lejos de la institución, en una reestructura en donde cortaron prácticamente toda la capacidad de una vicepresidencia, en donde apenas hay 4 funcionarios que están para cumplir el decreto presidencial de libre remoción. No existe la cantidad de que ellos quieren meter en la cabeza de las personas que hemos estado en un negociado con la vicepresidencia. Estos casos armados, porque son armados, son construidos con el único objetivo de quitar la honra y la dignidad a través de mentiras y todo lo que han sembrado en el corazón de los ecuatorianos, que gracias a Dios los ecuatorianos están recapacitando y mirando las denuncias que desde un inicio he hecho claramente. El forzarme a que renuncie porque simplemente no quieren que haya una sucesión presidencial. La pregunta vuelve a ser la misma. ¿Por qué razón el presidente no quiere que se dé esa sucesión presidencial? ¿Qué es lo que oculta el presidente de la República? ¿Qué es lo que quiere guardar? Sí. ¿Qué es lo que quiere tapar? ¿Qué es lo que no quiere que se sepa? Ahí le hago yo entonces 2 preguntas, vicepresidenta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto el presidente, o quizás se lo hago así directamente a usted, por qué no le dicen la verdad a los ecuatorianos de cuándo fue esa ruptura? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo tan grave para que haya una ruptura de esta forma? Número 1. Y número 2, hay una vicepresidenta interina ahorita que la eligió, la nominó el mismo presidente. O sea que usted no va a reemplazar al presidente mientras esté en campaña electoral y va a ser la vicepresidenta interina. ¿Usted no va a ser la presidenta del Ecuador por ese tiempo? Bueno, con la respuesta a la primera pregunta, Andrea, he sido honesta y verdadera con el pueblo ecuatoriano. No sé qué le llevó al presidente a hacer lo que está haciendo, porque es claramente un odio que tiene a la vicepresidenta y no sabemos por qué. Yo no lo sé por qué. Él no ha podido decir claramente por qué razón y se inventa y usa la estructura pública y usa ministerios, 11 instituciones están clavadas para saber cómo virar a la vicepresidencia. 11 instituciones públicas que deberían estar sirviendo al pueblo ecuatoriano, trabajando para los ecuatorianos. Sin embargo, están detenidos en cómo hacer caer a la vicepresidencia, porque no encuentran razón, no encuentran motivo para justificar sus palabras de lo que está pasando. Y en la segunda respuesta, nosotros como pueblo ecuatoriano estamos claramente convencidos de que el rompimiento y esta violación a la Constitución no se puede permitir. Él prácticamente está hablando de romper el Estado de Derecho al nombrar una persona a su conveniencia en la vicepresidencia cuando ni siquiera un proceso de el sumario administrativo está clara porque nosotros hemos apelado.
Y apenas este 27 de noviembre, que el Ecuador tiene que estar atentamente y muy alerta de lo que pase, porque esta jueza tiene que dar el fallo hacia nosotros en el tema de acción de protección, porque toda la academia, los constitucionalistas, los juristas, tanto nacionales como internacionales, han mirado al Ecuador en este proceso, en sus acciones, prácticamente en una ruptura al orden constitucional, y eso se llama actos de una dictadura. Por lo tanto, el rechazo, no solamente nacional, sino internacional, está hoy en día en manos de una jueza, que vamos a ver cómo actúa y que llamamos a la conciencia de esta jueza para que pueda actuar en justicia, que es lo que necesita el Ecuador. De ahí el resto, el nombrar una persona que claramente está usurpando legalmente dentro de la Constitución y de las leyes ecuatorianas, está usurpando un puesto que no le corresponde hacerlo. Y mucho menos tomar en la posta presidencial que no le compete, porque solamente lo dice el presidente. Hay una institución llamada Asamblea Nacional como el primer poder de la política. Y es quien tiene que en todo caso escoger la vicepresidenta en una terna, lo cual se está tomando las atribuciones de otra institución y de otro poder, que tiene que ser condenado. Claro que está condenado por los demócratas, condenado por la gente que queremos, llamamos la libertad y la democracia en nuestro país. ¿Piensa Verónica Abad, vicepresidenta del Ecuador, acudir a algún organismo internacional para buscar la restitución de sus derechos como vicepresidenta precisamente en su país? Carlos Andrés, ya lo hemos hecho. Hemos colocado la incidencia ante la CIDH y los organismos. La ONU también se ha hecho presente la OEA con un término en el que está llamando la atención de manera internacional. Y bueno, la CIDH está hablando porque hemos pedido medidas cautelares y llevado el caso al conocimiento internacional. ¿Por qué? Porque ya hay casos que están claramente estructurados y evidenciados en sentencias claras anteriores a lo que está pasando. Es decir, ya ha habido casos en donde la CIDH, con diversos casos como fue el de Petro en Colombia, que no se puede destituir a una persona de libre elección porque simplemente se le ocurre levantar un sumario administrativo. Es decir, estamos atropellando la voluntad sagrada de un pueblo al elegir, y prácticamente mañana serán destituidos todos aquellos que sean nombrados por libre reelección. O sea, estamos tocando un fondo muy grave en el tema democrático de un país. No se puede hacer eso. Así que hemos llamado a las instancias internacionales, nacionales, los entes de control, aquellos que son autoridad, que puedan mirar y frenar este atropello hacia la democracia y hacia la voluntad de los ecuatorianos que se quiere cometer. Vicepresidenta, yo le voy a agradecer muchísimo por haber estado con nosotros, a la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, habernos acompañado, Carlos, aquí en NTN 24. Muy amable, vicepresidenta, por su tiempo. Muchas gracias, querida Andrea. Gracias, Carlos. Estamos para servirles. Muy amable, Muy buenas gracias. tardes.